como siempre, de la mano de la gente de Dos Pasos, que tenemos aquí a Palmira y Miguel y a Olga, y que a mí me fascinó desde el minuto uno, porque me parece que Marta tiene una forma de escribir que no es muy frecuente, o sea, esa intensidad, esa autenticidad que transmite su escritura, y esas novelas en las que pasan tantísimas cosas, siempre con una protagonista en ambos casos, bueno, a la que le pasan muchas cosas por la cabeza y en su vida, y en un ambiente siempre, en estas dos novelas que hemos publicado nosotros al menos, muy opresivo, en un entorno idílico, pero que al final es mucho menos idílico de lo que parece. Aún así, Marta es una gran amante de la naturaleza y lo transmite en sus novelas. Y si en la anterior teníamos una protagonista que huía de la ciudad, iba a sus orígenes, a montar una bodega en la zona de la que viene Marta, siempre la zona de León, y le pasaban todo tipo de cosas, esta pobre urbanita. Aquí no es una urbanita, sino es lo contrario, es la protagonista de esta maravillosa cordillera, es una pastora trashumante, que las hay, y supongo que luego hablaréis de que ya incluso nos puede presentar a una persona que está emparentada con la protagonista de este libro, y es una pastora trashumante que le puede pasar en la vida, ¿no? Es muy raro, pues las hay y le pasan muchas cosas. Hay una historia de amor de un estudioso de los osos que en teoría debería ser su enemigo, porque no hay nada más peligroso para una oveja que un oso, pero en todas estas adversidades en las que se mueven siempre las novelas de Marta, mezcladas con el amor, mezcladas con la pasión, con la intensidad, con el vino, siempre el buen vino, yo creo que esta novela Marta ha alcanzado de verdad niveles que son muy altos ya de su escritura. No os voy a hacer ningún spoiler. Es una novela en la que hay un componente de thriller también, aunque no me parece que es más importante, pero aún así la presentación de esta novela se hizo la semana pasada en Barcelona, en Barcelona Negra, que a lo mejor luego podéis hablar también de en qué género encuadraría esto esta novela. Para mí no es encuadrable, desde luego en el thriller es más novela, pero también funciona, también hay una trama de misterio, como en la anterior. Y bueno, nada, felicitar a Marta. Creo que has hecho una novela increíble. Raquel, que es periodista, que también ha hecho una novela, bueno, un libro increíble que me he leído hace poco, de esta historia de los pijos, que es divertidísima, así que enhorabuena también. Y ella es periodista, y bueno, conoce a Marta, entiendo que os conocéis hace tiempo, ¿no? O sea que seguro que la conversación va a ser estupenda y va a fluir muchísimo. Así que nada, ya cedo el testigo, ¿eh? Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, y por supuesto a Lola y a Alberti por siempre acogernos, también. No le dejéis hablar a Marta, espérate. Hola, buenas tardes. Venimos aquí a honrar a Marta del Riego. Yo sé que Marta es una escritora de verdad, no como la persona que ha elegido para que le presente su libro, por la solemnidad que se respira en el aire cuando entras en este templo de la literatura que es la librería Alberti, y porque además Marta no puede parar de escribir. O sea, es una persona tan prolífica que tienes ya 4 novelas, ¿no? Y 5 con esta, claro, y un poemario. Así que, como la labor de la presentadora es introducir a una persona que ya conocéis, os voy a hablar de su obra, ¿vale? Os voy a decir lo que ha escrito Marta. En 2013 escribió Sendero de frío y amor, que era una novela. En 2016 escribió Mi nombre es Sena, que es una novela también. En 2019 escribió Pájaro del Noroeste, que es novela también. Y en 2022 escribió Flores de sangre sobre la hierba, que es un poemario. Ahora está aquí Cordillera, y antes de empezar a hablar contigo de tu obra, Marta, y de explicar un poco más de dónde vienes y por qué haces las cosas, quiero explicarle a los que están aquí que el motivo por el que estoy presentando tu quinta novela es porque somos amigas, y bueno, porque has sido mi mentora, pero sobre todo porque yo creo que soy la única persona en el mundo que se ha leído
toda tu obra exhaustivamente varias veces. O sea, quiero decir, a mí me has dado a leer toda tu obra, ¿no? Todas tus novelas cuando estaban en el proceso de fabricación, las he leído incluso cuando todavía no habían sido aprobadas por tu editor, cuando aún daban la última vuelta. Sí. Y tengo que decir que Pájaro del Noroeste no me leí o sea, yo me he leído la versión previa a la que se publicó, o sea que, porque me dijo, ¿te la vas a leer? Y yo, mira, no, no me la voy a leer, pero bueno, eso, que Marta es una escritora de verdad, porque no puede parar de escribir, eso es un síntoma inequívoco, ¿no? Al margen de la calidad de su obra, que es indudable, ¿no? O sea, es cierto que Marta tiene esa pulsión. Y bueno, pues eso, ahora en esta nueva etapa de su vida, donde de repente se ve viviendo en las montañas, pues supongo que de ahí nace esta novela. Ahora te lo voy a preguntar. Pero bueno, que sepáis que es periodista y que es doctora en periodismo, que yo no sabía que ella eras doctora. Explícanos esto un poco. Con una tesis sobre Leila Guerrero, que está ahí bueno, que ella me recomienda, la verdad que para mí es una grandísima periodista, la mejor periodista que hay en español ahora mismo, masculino y femenino me refiero. Y luego voy a destacar las cosas que pones en tu biografía, porque supongo que las has dado muchas vueltas. Pone en tu biografía, en la que está en la solapa del libro, que has vivido en Londres y en Berlín. ¿Por qué te parecía importante destacar eso? Bueno, porque sí, me parece importante. Porque digamos que cuando te vas fuera ves las cosas de otra manera y luego, no sé, aprecias más, ¿no? La vuelta, aprecias más tu pueblo, por ejemplo, ¿no? Que yo tenía una relación un poco conflictiva con mi pueblo y cuando volví de estar 5 años, 6 años fuera, no sé, esa cuestión se resolvió. Lo cual me lleva a la primera pregunta aquí empieza la presentación, que es pues esa Marta del Riego que se pone a estudiar el máster del país y que se ve haciendo periodismo intrépido por el mundo y que se viene a vivir a Madrid y que disfruta de lo urbanita y que ha vivido en Londres y que ha vivido en Berlín. Se podía imaginar que iba a acabar viviendo una muy importante parte del año en una casa en la cordillera Cantábrica, rodeada de osos. Porque esto lo pone también en la solapa, ¿no? Que ahora vive a caballo entre Madrid, La Bañeza y un pueblito en la cordillera Cantábrica, que es de ahí, de donde nace la novela. Ahora hablamos de eso, pero tú te lo imaginabas, o sea, cuando piensas ahora en... No, la verdad es que me cuesta siempre mucho visualizar el futuro. Soy una persona... Tampoco puedo decir que vive el día a día, pero el futuro, ¿qué sabemos? Lo que nos deparará, ¿no? Entonces yo creo que ahí también viene la creatividad, porque no tengo mi vida estructurada. O sea, no sé lo que va a pasar el año que viene. A lo mejor estoy viviendo ahí, de verdad, todo el año en la aldea al lado del Aramo, ¿no? En Asturias, o quién sabe, o no sé, me voy a Montana, ahí al lado de Yellowstone, ¿no? Lo que pasa es que leyéndola, como yo me he leído toda la obra de Marta, sé que miente más que habla. Y sé también que en la recopilación de su obra has omitido, o sea, una primera obra muy poco relacionada con todo lo demás que has hecho, ¿no? Que es la que en realidad nos relaciona también, que es que, bueno, trabajamos juntas en la revista Vanity Fair, ella fue redactora jefa de Vanity Fair 10 años, y antes de empezar este recorrido más serio hiciste una novela chick lit, ¿no? Y no es para sacarte los trapos. ¿Por qué más estamos hablando de eso? Claro, no es para sacarte los trapos sucios, sino para decir, bueno, hay un salto clarísimo de lo urbano, ¿no?, a lo rural, o sea, un salto súper bestia, ¿no? Pero es un salto que se produce de manera gradual, ¿no? O sea, de hecho... Pero no sé, no, porque esa novela, que me la encargaron porque me leyeron en la Editorial Planeta, sí, y les gustó, y me encargaron una novela de un género que yo nunca había leído, porque yo no había leído a Bridget Jones, no. Sí, no, es maravillosa esa novela, a mí me pero encanta. Esa novela ya está ahí, porque es una novela en la que la protagonista tiene que volver al pueblo. Eso. Lo que pasa es que yo le puse otro final, mucho más bestia, y no les gustó la editorial. Le dijeron que no era un final chick lit, y lo tuve que cambiar, pero vamos. Bueno, como no importa mucho cuál era el final. Claro, porque ellos me dijeron, no, ella tiene que odiar el campo y tiene que estar todo el día protestando por el campo. Ah, como claro, la de Sexo en Nueva York, ¿no? Sí, algo así. Claro.
Pues iba por ahí, ¿no? Como que hay una Claro, evolución. entonces la siguiente novela dije, ahora voy a escribir Claro, lo que me salga de... claro. Pero sin embargo está todo el rato es curioso porque hay ese personaje que decía tu editor, ¿no? Que va cambiando, no eres tú, pero en el fondo siempre hay esa mujer que está con esa tensión permanente, ¿no? Entre los dos mundos, ¿no? Y de hecho creo que refleja un debate muy importante del mundo contemporáneo, ¿no? Que no existe esa separación entre que es artificial. Las personas podemos vivir en el campo y en la ciudad, somos las mismas personas, solo cambia el entorno, ¿no? Y la tensión que hay entre el campo y la ciudad. Pero no, eso no es verdad. Claro, yo no creo eso es lo que yo que quiero somos saber las de... mismas personas. Claro, O sea, eso es lo que quiero saber. El entorno, o sea, el campo no es un escenario, no es un parque, un escenario en el que digas, no, vivo igual en el campo que en la ciudad. Es que eso no es verdad. Claro, entonces eso es lo que para mí es interesantísimo incluso en tus novelas y en tu peripecia vital, que está muy relacionada con tus novelas. O sea, tú cuando... De ese choque nace la inspiración de las cosas de esta novela en concreto. Del choque entre el campo y tu vida, o sea, Bueno, sí puede ser porque, claro, hay un personaje que es el personaje del biólogo que vive en la ciudad, ¿no? Y vive, bueno, pues es un biólogo que trabaja para el CSIC, imaginaos, y que está todo el día en su despacho haciendo modelos de comportamiento animal con programas de inteligencia artificial o lo que sea. Y entonces piensa, yo estudio a los animales, pero todo el día estoy haciendo modelos teóricos, Sí. ¿no? Entonces un día se cansa porque en realidad él ve por la ventana de su despacho las palomas en el tejado y eso es la máxima vida animal que tiene cerca. Entonces decide irse de verdad a la cordillera, irse allí y meterse de lleno en la vida que él está estudiando, ¿no? Entonces es verdad que él puede representar ese choque, ¿no? Entre el campo y la ciudad, ¿no? Y la pastora que en serio ella vive allí y no solo vive, sino que para ella, desde luego, el campo no es un escenario, sino que es que vive de ahí, ¿no? Vive del campo. Sus ovejas pastan todo el día al aire libre. Entonces, claro, es verdad que ahí hay un choque desde de los dos puntos de vista. Que a lo mejor en esta novela, que esto estará en todas las novelas, porque ya sabemos que las escritoras y los escritores tienen una obsesión que la van repitiendo en todas sus novelas, ¿no? Sí. Y en esta novela, digamos que sublimo ese punto, ¿no? Esa obsesión. Fíjate yo que en mi nombre Sena lo veo menos, ¿no? O sea, quizás esa es una novela que tiene más otras tensiones, pero en todas las demás, incluso en la primera, sí hay esa lucha, ¿no? Como... Sí la veo, claramente, entonces por eso te pregunto. Pero bueno, en esta en concreto, que es una novela súper compleja, donde hay como... te enfrentas al reto ese bestial de hablar en primera persona desde muchas personas, ¿no? Quiero saber cómo trabajaste eso, o sea, cómo trabajaste ser la mujer, cómo ser el hombre, cómo ser hay una osa que habla en el libro, ¿no? O sea, cómo hiciste esa separación y cómo nació esa idea. Pues esa fue la parte más complicada, ¿no? Y de hecho eso hubo muchas reescrituras, como bien sabe Olga, por ejemplo, en Valmira, porque, claro, meterse en la voz de, por un lado, una pastora trashumante, después, por un lado, un biólogo, que es un hombre, que es una voz masculina, y luego una osa, en primera persona está narrado, ¿no? Entonces, yo quería, por ejemplo, la voz de la osa, quiero decir que la osa no se pone a tener pensamientos complejos y elaborados, ¿no? Es una voz de un animal que sobrevive, pero te cuenta un poco las peripecias que tendría, las aventuras que puede tener una osa para sobrevivir, ¿no? Pues, por ejemplo, que, no sé si sabéis que, bueno, los machos pueden matar a las crías de una osa cuando saben que ellos no son los padres de esa osa. Entonces, por eso las osas copulan con cuantos más machos posibles, con cuantos más machos pueden, y se quedan en un territorio que saben que están los machos con los que han copulado para que no mate a sus crías. Entonces, en el libro hay un momento en que la osa se enfrenta a un macho, ¿no? Entonces, eso existe de verdad, porque yo he visto un montón de vídeos reales de la cordillera de osas peleándose a muerte por sus crías con un macho. Entonces, me meto ahí en la cabeza de esa osa
me meto en la cabeza de un biólogo que me costó porque, bueno, pues tiene que ser, porque es un pensamiento masculino, porque es un hombre que vive en la ciudad, porque tiene un pasado, y bueno, me meto en la cabeza de una pastora con la que trabajé, con una pastora que existe de verdad, que se llama Violeta Alegre, y que hace la transhumancia desde el norte de León al sur de León, y bueno, pues que es para mí es una heroína del siglo XXI, perdón. ¿Cómo trabajaste con Violeta? Con Violeta tiene las ovejas en verano en Abelgas de Luna, que está cerca del pantano de Barrios de Luna. Las tiene en un chozo y va por las mañanas con su todoterreno hasta el chozo y se queda con ellas de 9 a 9. Y luego baja por la noche y duerme en el pueblo. Entonces yo fui con Martín a verla y estuvimos allí, fui varias veces a verla, ¿no? Caminando, o sea, un día entero fuera, al aire libre. O sea, imaginas, pero no un día solo, un día, otro día, ¿no? Todos los días así, quiero decir que tiene un pensamiento diferente, una persona que está siempre fuera. Y además, ella lleva como un callado que lo usa como para apoyarse, que es una cosa súper rara que hacen los pastores, pues ponen aquí el callado y se quedan así como, es un palo, ¿no? Y se quedan ahí horas, ¿no? Entonces ella se ponía a hablar y de repente pasaba un paisano que había ido a dar un paseo, que el pueblo está a 5 kilómetros, todo cuestas, ¿no? Se ponen a hablar con una calma, mirando para un lado, mirando para otro, pasa uno con los caballos, pasa otro de no sé qué, o sea, es que es un ritmo totalmente distinto. No sé, o sea, te cambia todo, claro. ¿Y qué hacías tú? Cuando estabas con ella, hablabas con ella, tomabas notas, la dejabas, la observabas? Sí, estábamos un rato, luego decíamos, vamos para aquel prado que aquí ya han comido bastante. Y luego encontrábamos muchos huesos de animales, porque, claro, pasa que estamos hablando de un sitio que es muy salvaje, ¿no? Entonces, en verano, en invierno, por ejemplo, dejan a las yeguas hispano-bretonas, que son unos caballos preciosísimos, ¿no? Con las patas llenas de pelos, así enormes, y las dejan allí, a lo mejor paren en invierno y vienen los lobos y se comen al potrillo. O si se muere una oveja y se queda por ahí, o sea, está lleno de huesos. Entonces íbamos con Martín, encontraba un hueso, ¿esto qué es? Bueno, tengo fotos de él ahí con los huesos que parecen un hombre de la prehistoria. O bueno, me contaba cosas de los ganaderos, como piensa que los ganaderos que dejan el ganado toda la noche por ahí y no se preocupan si la yegua está pariendo, pues para ella no son buenos ganaderos, ¿no? Entonces me decía, yo a veces les pongo un mensaje, oye, que tienes una yegua que está en el prado del tío Frades pariendo, que vengas a por ella. Entonces, bueno, no sé, conversaciones que no son las conversaciones normales que tienes en el día a día, ¿no? De vida urbanita. O si ha llovido o no ha llovido, o ha habido mucho viento y por eso el viento ha secado la hierba, o los mastines que tenía, las ovejas merinas negras, que son una cosa preciosa. O sea, son los carneros negros, es que son preciosísimos, ¿no? Que están una raza en peligro de extinción. Bueno, no sé. Es que yo de todas maneras esas conversaciones, bueno, ya me estoy alargando. No, es que es interesantísimo. O sea, tú... las he tenido, o sea, no las he tenido, las he escuchado mucho porque con mi padre iba mucho, daba muchos paseos por el campo, nosotros teníamos ovejas, se paraba con un merinero de la montaña, se paraba con el otro, y entonces yo me quedaba escuchando. Entonces son conversaciones como que me resuenan en el oído, sí, ¿no? Se nota. Pero la duda que surge al leer es, bueno, al leer no surge ninguna duda, pero quiero decir, para alguien que también escribe y para los que sabemos cómo es el oficio, de repente la presencia de una pastora tan peculiar, ¿no? Que además ella es como oculta en la novela, ¿no? O sea, yo lo que me pregunto es, ¿conociste antes a la pastora y luego surgió la idea, o tú querías meter una pastora y encontraste a Violeta? O sea, ¿cómo...? No, yo quería meter una pastora, porque la mujer rural en la literatura está infravalorada. O sea, siempre hacen de madres sufridoras que paren no sé cuántos hijos, o de esposas maltratadas, o de... Entonces,
yo quería que esta historia la contara una mujer rural, ¿no? Y una pastora que además fuera una heroína, que además ella al final tomara las riendas de la acción, porque mi novela al fin y al cabo es una novela de acción, ¿no? Es una novela de aventuras, pasan cosas todo el rato. Entonces yo quería que ella... He preguntado cuál era el género, ¿no? O sea, no, a mí se me ocurría el otro día en la Semana Negra, que estaba pensando qué género era, y entonces pensé que igual podía ser algo así como género de novela lírica de acción. bueno, lo de la tragedia griega que pone en la contra me encanta, porque yo te lo dije cuando leí... Pero bueno, ahora hablamos del coro, que son todos los protagonistas. Pero... Bueno, el caso es que yo quería que fuera una pastora, que fuera una mujer, y entonces, bueno, pues conozco mucha gente de León y contacté con gente que habla de la transhumancia y tal, y me dijeron varias pastoras, es que hay varias, y es que Violeta tiene la majada que cuando viene en invierno al sur de la provincia, su majada está al lado de La Bañeza, y entonces primero la fui a ver allí, y el otro día el fin de semana pasó una anécdota. El fin de semana pasado fui a La Bañeza y le fui a llevar la novela, ¿no? Y entonces le dije, bueno, primero fui a León, bueno, le dije a la vuelta paso por ahí por San Pelayo, y digo, es una hora mala porque igual estás comiendo, porque eran las 3 y dije que pero ¿qué voy a estar comiendo? Estoy en el campo. Dice, te mando la localización. Claro, tú pensando en los... Claro, en los ritmos normales. De una vida de asalariada, ¿no? Ya. Qué fuerte. Sí. Y bueno, lo de la pastora me queda más o menos claro. Ahora, para mí, el siguiente reto es lo de ponerse en la cabeza de un señor. ¿Eso cómo lo has hecho? Me parece más difícil incluso, ¿no? Sí. O sea, bueno, sí, a mí me me da costó igual porque... que sea biólogo, o sea, un señor. Eso fue difícil porque es verdad que siempre he escrito en primera persona desde el punto de vista de una mujer. Sí, no sé, me costó. Bueno, claro, también ayuda que mi pareja es biólogo. Entonces, te inspiraste en alguien. ciertas pistas también, ¿no? Da ciertas pistas. Entonces, quiero decir que es verdad que sé cómo funciona el mundo de los biólogos, porque estoy todo el rato yo escuchándolo hablar y los reportajes, o sea, las revistas de ciencia, las esperas de oso, tal. Y luego, aparte, he conocido guardias de la patrulla oso, la patrulla... me parece una cosa divertidísima, ¿no? Lo de la patrulla oso, que yo no conocía hasta... pues existe la patrulla oso en Castilla y León y en Asturias. Sí, son los guardas forestales que se dedican a toda la parte del oso. Entonces también he ido con guardas de la patrulla oso y bueno, pues ellos también tienen su ritmo. Ellos también tienen ese ritmo de sentarse, saben que ahí hay una cueva a varios kilómetros de distancia y van con sus telescopios y sus prismáticos, se sientan ahí y están 4, 5, 6 horas mirando, ¿no? Y de repente pasa un buitre y luego viene un ciervo y luego hay un zorro que corre por delante y clase que se mimetizan con el prao y entonces solo falta que se les pose aquí un pájaro, ¿no? Pero quiere decir que... Y luego, si no ven a la osa, porque claro, los animales son impredecibles, a lo mejor ese día la osa pues no sale, o salió antes y no la vieron salir con las crías, ¿no? Porque las osas salen como en abril y mayo, que es el periodo como de observación osera, ¿no? Y van todos ahí a observar las osas. Pues no pasa nada si no la ven. Claro, pero esto me interesa también porque la siguiente cosa que te iba a preguntar sobre cómo te has documentado, ¿no? O sea, estábamos hablando de cómo has construido a dos personajes, ¿no? Y a la osa. Pero luego está cómo te has documentado para generar eso que dices que no es la vida en el campo, un escenario, ¿no? Pero has tenido que crear esa ambientación y generar toda esa sensorialidad tan bestia que tiene el libro, ¿no? Y toda esa presencia de animales y esa de la salvaje compañía, ¿no? Entonces, bonito eso. Me interesa saber cómo lo has hecho eso y
Y, joder, no sabía que no tenían rutinas los animales, tío. Dices, son impredecibles. Yo pensé que igual tenían horarios, igual que las personas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te has familiarizado con los animales? No sé. Pues, bueno, empecé viendo los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Esta generación, estamos marcados por Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que en mi casa era sagrado y todos los viernes nos sentábamos ahí en el sofá de Sky rojo del salón a ver El hombre y la tierra. Y la verdad que siempre me ha interesado mucho la naturaleza, porque mi padre me compraba la revista Natura todas las semanas, no sé, la recortaba, luego se lo enviaba a Gerald Darrell, el escritor el hermano de Lawrence Darrell. ¿Que se lo enviabas por correo? Sí. Que yo no sabía inglés. ¿Tú qué querías ser? Como la que la mató la madre a puñaladas, que se escribía con el H.G. Wells, ¿no? Yo decía, España es muy bonita, fíjate que parques ahí no me contestaban en inglés, muy educadamente, el señor de Gerald Darrell le ha recibido esto, no sé qué, no sé cuánto. ¿En serio? Pero bueno, pues tenía una correspondencia yo con la secretaria de Gerald Darrell. Sí. Bueno, le enviaba todos los recortes de Natura pegados en paginitas, los buitres de Monfragüe, el lobo de no sé dónde. Pues que tenía que hacer un libro sobre los animales de España. Pero ¿y tú por qué estabas familiarizado con él? Porque me leí todos sus libros de animales, claro, Mi familia y otros animales, no sé, todos, o sea, tengo todos en mi casa. Y me encantaba lo que escribía y decía, pero tienes que venir a España, hombre. ¿Pero cuántos años tenías? Qué fuerte. No sé, 15 o por ahí. Claro, es que yo leía al doctor Dolittle, pero con 15 años aún no. Qué bueno. Sí. Luego Lawrence Darrell vino después, más tarde, ¿no? ¿Qué pasó? Pero, no, quiero decir... Pues qué susto. No vino a la bañeza, yo bueno, tío. No, vale. que a su hermano le leí más tarde, que era un poco más complicado. Vale, claro, entonces ya estabas ahí como mezclando literatura con animales, o sea, con 15 años, qué bestia. Bueno, sí, pero a ver, Marta, el contacto real con lo que es el entorno natural, o sea, una cosa es recortar, ¿no? O sea, yo también soy de un sitio pequeño donde estás muy cerca y se oyen los grillos, pero a lo mejor en realidad no estás muy familiarizado con los animales. O sea, tu contacto verdadero, ¿cómo se produce y cómo...? O sea, el contacto con la parte del bosque, porque claro, yo la parte de animales, de la granja que tenía mi padre, las ovejas, las tal... Pero lo que es el bosque de hayas, por ejemplo, maravilloso que hay en Asturias, en León, eso es verdad que a través de mi pareja es como lo he conocido de verdad. O sea, que yo me voy a dar paseos y yo iba haciendo fotos de las flores. Por ejemplo, hay un parrafito del libro que hay como un montón se habla de flores, ¿no? La pastora va como nombrando en alto las flores y lo que las flores medicinales aportan y tal. Entonces, yo iba haciendo fotos, las iba mirando, qué flores son estas. Algunas las sabía, pero muchísimas no las sabía, las he ido aprendiendo, ¿no? O, por ejemplo, la dedalera, que la dedalera la he visto desde niña, pero no sabía muy bien qué era la dedalera, ¿no? Entonces es una planta, es una flor muy tóxica, pero que se usa, tiene una droga, ¿no? La digitalina. Entonces... Qué bueno. Eso lo he oído... Claro, ¿sabes cuál es la dedalera, no? No, pero trae. Además hay que recogerla al atardecer. O sea, tiene como todo un ritual. Y son unas flores preciosas. Bueno, pues es un poco alucinógeno. ¿Y lo has probado? No, eso no lo he probar. Bueno, vamos a hablar del otro personaje, digamos, o el otro... la otra identidad que adoptas como autora en el libro, que es el coro, ¿no? Que me parece fascinante, creo que es lo que le da ese tono de tragedia, ¿no? Tan interesante. Me gustaría que nos explicaras cómo surgió esa idea, o sea, y qué quieres transmitir con eso, porque es, sin hacer spoilers, porque a mí me da mucha rabia. Las novelas son dificilísimas de presentar por eso, ¿no? Pero es súper importante ese rol que tiene el coro en la novela, ¿no? O sea, te va engrasando, pero no sé cuál es lo que tú querías hacer, vamos. Pues, a ver, la novela es una novela, yo diría, o yo quise que fuera una novela sonora, porque es verdad que a lo mejor el sonido no está tan presente en la literatura, y
pastora es muy importante. Entonces, no solo porque la pastora toque en un grupo folk con su familia y toque el pandeiro y cante, porque el biólogo toque la batería y porque en la naturaleza hay un montón de sonidos. Cuando dices, me encanta el silencio de la naturaleza, pero es que en la naturaleza no hay silencio, ¿no? O sea, hay un montón de sonidos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el oído educado para darnos cuenta de esos sonidos. Entonces, por eso la novela tiene una estructura que puede ser tragedia griega, pero también pensé en una ópera. Está dividido en actos, ¿no? Y tanto en la tragedia como en la ópera hay un coro. Entonces, el coro, ¿qué es el coro? No sabemos lo que es el coro. O sea, el coro pueden ser los viejos de la aldea, puede ser la montaña, puede ser el bosque, pero es verdad que es como un coro que actúa como una tragedia griega, como premonitorio, ¿no? Que te va como avisando de que algo malo va a suceder, ¿no? Entonces, eso me servía como para darle ritmo a la novela, como para hacer que hubiera más tensión y como para meter otra voz, eso que puede ser los no humanos o puede ser los ancianos de la aldea, que tienen un papel relevante en la novela, el grupo de ancianos, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla ahí de... Sí, sí, es brutal, porque es como si fuese la cosa esa... Tiene ese punto decimonónico, como de si fuese la voz del pueblo, no sé, o sea, a mí me encanta esa parte. Sí, además ahí usan un poco como palabras en leonés, ¿no? Que está a lo largo de toda la novela, hay muchas palabras en leonés y el coro lo usa y usa como una especie de cantinela que tiene que ver con las canciones, con el folclore. Bueno, es que folclore, la palabra folclore no me gusta mucho. Bueno, pero sí, con la en música ese sentido hay rural, como ¿no? sí. Sí, de repetir un estribillo, ¿no? Que te va como metiendo en la historia poco a poco. Sí, sí, o sea, es un poco como un embrujo, no sé, es como la parte más mágica de la novela. Luego hay una cosa que es evidente en esta y o sea, una cosa que hace Marta mucho en su poemario, también te lo dije, ¿no? Y está muy presente en este libro, que es que Marta le confiere a la naturaleza un carácter muy erótico. O sea, no es en esta novela hay un romance y hay bastante sexo, pero no es solo lo que pasa entre las personas, ¿no? Es cómo la naturaleza acentúa muchísimo eso, ¿no? Y me interesa saber por qué le ves esa cualidad tan lúbrica a la naturaleza, ¿no? Es muy interesante porque es cierto que, no sé, lo piensas, pues los toros, por ejemplo, ¿no? Que tienen también esa cosa, como no siempre la sangre, pero esto es otra forma de interpretar la naturaleza y me parece... No sé. Me columpio así. No, pero es que, claro. Igual es que hay una parte ahí como, a veces, ¿no? Hay una parte como de intuición cuando escribes. Entonces, es verdad que esto no es que sea una cosa que haya yo razonado. No sé, me parece como que... Pues estoy proyectando, que si yo quisiera imaginarme una escena de amor maravillosa, entre comillas, pues no me lo imagino en un hotel de 5 estrellas con sábanas de seda. De repente me imagino ahí en un prado, en un día a la sombra, ¿no? Un día de verano, pero que tampoco estás a la sombra, o sea, no te achicharras, ¿no? Como así, no sé. Quiero decir que igual es un deseo íntimo, yo qué sé, no sé. No sé, es verdad que bueno, sí que tiene algo muy sensual, no sé, o el olor, ¿no? El olor, la orilla del río, es un olor diferente, el olor de la hierba fresca, me parecen olores muy sensuales, realmente, ¿no? O sea, no sé, el olor de los tubos de escape, pues no me provoca, total, sí, a mí me pasa, pero no digo que le vaya a pasar a todo el mundo, ¿no? Bueno, será como lo de los sentidos... Bueno, los sentidos como totalmente despiertos, ¿no? Quiere decir, claro, que al final no, es lo que estás escuchando, los olores, y luego pues sobre la brisa sobre la piel, es verdad que es como muy sensual la imagen. Y en general como que te genera una sensación de despertar, ¿no? En los protagonistas, ¿no? Hay una relación complicada de uno de los personajes con el sexo, ¿no? Y eso... Bueno, en realidad los dos personajes tienen relación complicada. Uno por promiscuo y otra porque ha tenido un problema y no
consigue relajarse, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que eso es un componente que me parecía también interesante, ¿no? Ese choque que había entre los dos. Tenías clarísimo que había que haber ese componente, o sea, en tus novelas el componente sexual es súper importante. En este tenías clarísimo que desde el principio que iba a ser así, o fue cuando fuiste construyendo esos dos personajes que te recordaban a algo, o no sé. Haces unas preguntas ¿Qué me habían hecho? Soy terapeuta. Bueno, la verdad es que yo creo que los dos personajes tienen experiencias, como hemos dicho, o sea, un poco como traumáticas con el sexo, ¿no? Entonces, bueno, también me hacía gracia que vinieran los dos de extremos tan opuestos, desde el punto de vista sexual también, ¿no? Y encontraran como un término medio, o sea, no un término medio, perdón, no un término medio, sino que se encontraran en ese arco, ¿no? En ese camino, también desde la ciudad, el campo, sus experiencias diferentes, o sea, tenía claro que no quería que fueran personas muy jóvenes, sino que fuera gente ya adulta que hubiera tenido una vida detrás, ¿no? Entonces que vinieran con esa vida y con esa experiencia detrás, ¿no? Entonces, claro, eso hace también los personajes más complejos, que me gustan a mí, que sean muy complejos y tengan muchas esquinas y sí. Es que me refería a eso, ¿no? Como muchas veces cuando la gente que hace novelas, pues alguna gente dice, bueno, y aquí me toco cuando chinga. Pero aquí se ve que tú quieres contar algo con esta historia de sexualidad que tienen ellos. No es que vayan a echar un polvo o que forme parte de la trama de forma casual, sino que la historia está muy, muy... Claro, porque en el fondo también es un poco una metáfora, ¿no? Una metáfora de cómo dos personajes chocan, porque una persona, o sea, una es una ganadera que sabes que los ganaderos están un poco enfrentados al lobo y al oso, sobre todo al lobo, pero bueno, en este caso hablamos del oso, y otro es un conservacionista que llega a su aldea a estudiar justo al oso, ¿no? Y que no entiende lo que sucede en esa aldea, no entiende las leyes no escritas que hay en esa aldea. Entonces son dos personajes que vienen de mundos tan diferentes y que chocan todo el rato. Entonces igual, digamos que se encuentren en ese camino sexualmente, me parecía que era también una metáfora, ¿no? De ese encuentro de dos mundos tan opuestos. Fíjate que ahora viene otra pregunta absurda. Tu protagonista, ella, tiene 43 años, que me llamó la atención, ¿no? Lo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué 43 y no 47? ¿Por qué? Bueno, porque yo quería que estuviera como en el límite de poder tener hijos, ¿no? Pues claro, porque dentro de un personaje femenino, cuando creas un personaje femenino, claro, los hombres eso se lo pasan por el forro, no tienen problema, pero cuando creas un personaje femenino siempre tienes que tener en cuenta ese factor. El tiempo, o sea, sí. ¿Tiene hijos o no los tiene? Si no los tiene es porque ya no puede o porque lo ha decidido, o los quiere tener y no puede, o no los va a tener nunca, o ya los tuvo, o qué pasa con los hijos, ¿no? Los personajes masculinos nunca uno se pregunta si tiene hijos o no tiene hijos. Si no se habla de los hijos no pasa nada, Claro. ¿no? Pero los personajes femeninos siempre está ahí rondando ese tema. Entonces yo quería que estuviera ya en el límite, o sea, o los tengo ya, o de hecho ya está complicada esta edad, o los tengo ya o paso, ¿no? Entonces, estaba ahí, pero tampoco es el tema principal, ¿no? Pero bueno, es parte del personaje. Sí. Es llamativo que a ver, aparte de estos dos personajes, la osa, el coro, hay un alcalde y una amiga de la pastora que se llama Águeda, ¿no? Que son... No, Urraca, perdón. Que está, es el nombre de Reina Leonesa. Que no los definiría precisamente como buenísimas personas, ¿no? La novela, o sea, y la pastora y el biólogo son bastante misántropos, los dos, ¿no? ¿Tú dirías que es una novela pesimista con respecto al ser humano, o dirías que no? ¿O qué has querido retratar? ¿Una humanidad repugnante? Pues mira que hay una periodista de León Sí. que
Altero, que ella me ayudó a encontrar a las pastoras, porque ella escribe mucho sobre este tema. Y entonces yo le mandé enseguida la novela, cuando la terminé, después de 4 años de que empezamos a hablar de esto, me mandó un mensaje tan bonito y me dijo, el final del mensaje era, hay esperanza. Entonces, no es un libro pesimista, no, para nada. O sea, es un libro, bueno, es una novela que tiene un cierto aire de country noir, como ha dicho Fernando, que hay muertos, que hay sangre, que hay personajes malos, malvados, pero creo que intenta como encontrar un punto o sea, intenta buscar el punto de encuentro entre estos dos mundos opuestos y bueno, y también hay como un cierto sentido de redención y un cierto sentido de comunidad, ¿no? O sea, que la vida en una aldea puede ser un infierno, porque la novela no es una novela idílica del mundo rural, pero también hay algo ahí como de cierta redención, ¿no? De la comunidad, que se pueden apoyar unos a otros. No es una novela pesimista, no, para nada. Fíjate que antes decías que tu creatividad va saliendo conforme tu vida va avanzando, ¿no? Pero yo hay veces que pienso, ojo, Marta, se meten en fregados para poder escribir. ¿No? Como, es al revés, ¿no? O sea, ¿en qué momento la persona con la que estás me empieza a notar que igual hincas el diente a lo suyo? Se convierte en un personaje de mi novela. Sí. Me regalaron una camiseta que me chifla, que me dice algo así como, ten cuidado porque cualquier cosa que digas o hagas va a acabar en un libro. Esto es así, un poco, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú empezaste a darte cuenta de que tu experiencia con tu pareja actual, en el monte, etcétera, se iba a convertir en una novela? ¿Cómo? ¿Recuerdas cuando de repente apareció ahí eso, como una bola delante de ti? A ver, lo que pasó es que la pandemia, a mí me cambió la pandemia. No sé, ahora la gente habla de la pandemia y dicen, ay, ya todo el mundo se lo ha olvidado. A mí no se me ha olvidado nada. Y entonces yo, cuando en la pandemia acabé la novela anterior, le di el último toque, que era como más pesimista y tal. Y entonces pensé, ahora necesito escribir algo que transcurra ya también al aire libre, pero todavía más al aire libre, en la montaña, ya no en las viñas, ya la montaña. Entonces, por eso pensé en La Pastora, que es una idea que ya tenía desde hace tiempo. Pero entonces es verdad que conocí a mi chico en la pandemia. Y entonces pensé que se podía hacer una confrontación entre un biólogo y una pastora, porque lo he visto, pues hay que decir que es algo que sucede en la cordillera, en el lado leonés, en el lado asturiano. Todo el rato están los guardas de la patrulla oso yendo a evaluar las muertes, por ejemplo, de los osos. No, de los osos más que nada destruyen colmenas, ¿no? Pero pues de los lobos, entonces todo el rato hay enfrentamientos entre ganaderos, biólogos, guardas de la patrulla oso. Entonces, bueno, ahí la verdad que me inspiré mucho en la realidad que veía a mi alrededor. ¿Han leído qué te ha dicho tu pareja, qué te ha dicho La Pastora? El coro, por supuesto, no te ha dicho nada, ni el oso, pero ¿se han leído? Violeta se está leyendo la novela, porque la llevé el fin de semana pasado. Ya veremos. Y bueno, pues mi chico, yo quería que se la leyera porque para que me dijera, a ver, no he metido la pata con la osa, no he metido la pata con esto, claro, por eso. O sea, quería que hiciera fact-checking. Sí, o sea, ya la leyó antes. Sí, pero no se leyó la última versión. Pasó como a ti con la anterior. O sea, se leyó la primera versión. En esta se trata de que mueres despeñado por una mujer de la Bañeza. Le falta la última versión, que se la está leyendo ahora. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Marta, pues llevamos 1 hora. Yo no sé si quieres que te pregunte algo que te dé rabia que no te haya preguntado. Desde luego, pues ahora abrimos el turno de preguntas, pero... Bueno, que no me ha dado tiempo a daros las gracias. Bueno, ni a darte las gracias a ti, porque Raquel, como sabéis bien, es una súper periodista, súper escritora, ¿no? Que ha escrito un libro muy chulo de Quiero y no puedo, sobre los pijos contados desde
Ponferrada. Claro, eso, que somos de Ponferrada y La Bañeza, pues Claro. sí. Y bueno, y también gracias a Fernando por creer en mí y a Palmira, por supuesto. Quiero decir a Palmira que esto de la correspondencia entre ella y Gerald Darrell hay que ese es el libro de... Y por supuesto el de la patrulla Oso. Yo quiero conocer la patrulla Oso. Quiero pasar un día con ellos. Una camiseta. Eso es lo siguiente. No, la verdad es que hay anécdotas, porque estuve hace poco con una bióloga, esta es una bióloga, pero que es concejal de medio ambiente en un pueblo de ahí de la cordillera. Y me dijo, porque sabéis que ahora hay todo este lío con el lobo, con el oso, sobre todo con el lobo, pues que quieren rebajarla desde la Unión Europea, como un lobo le mató la yegua a la mujer esta. Bueno, que quieren rebajar la protección del lobo, ¿no? A Úrsula von der Leyen. Sí, a Úrsula. Entonces me decía, mira, te digo una cosa, como ella era la concejala de Medio Ambiente, lo sabía muy bien, ¿no? Los que siempre protestan porque les mata el lobo o el ganado, siempre son los mismos ganaderos. Y además, ahí entra la picaresca. Hay un paisano que ha comprado unos burros, todos medios guarneados, medio muertos, los suelta en la montaña para que se los coman los lobos y luego pedir la indemnización. O sea, que decir que es que, bueno, hay muchas caras ahí en ese asunto, ¿no? No, me alegro tanto de no formar parte de eso. Tú ahora cuando bajas aquí a Madrid dices, qué aburrimiento, te aburres muchísimo, ¿no? O sea, en tu trabajo, en el día a día, ahí, con tus clientes ahí, que huelen bien. No, lo pregunto en serio, gente que huele bien, que está ahí como... que se parece más a Úrsula von der Leyen que a otra cosa. Bueno, preguntad vosotros, por favor. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? Venga, animaros, hombre. ¿Pasas frío? Ponte más. Mira, hablando de los géneros del country noir famoso, que hace poco me preguntó un periodista que opinaba de la novela negra, y yo, en modesta opinión, uno de los géneros que ha ganado preponderancia es la novela escrita por autores españoles y el country noir, es decir, poner a los malos en el campo. Y ya digo que para mí esto no es una novela negra al uso, es muchas cosas. ¿Ya ves? O sea, creo que escuchando a Marta sabéis la cantidad de cosas que hay en esta novela, de géneros, pero lo que hay detrás de estos country noir es como que en los pueblos la vida no es nada idílica y que hay muchos malosos, ¿no? Pero ¿tú crees que se está exagerando? O sea, ¿tú qué opinas de esto de que en los pueblos pasan cosas terribles? ¿Se está exagerando, quizás? No sé. No lo sé. Es que soy de ciudad, ¿no? Bueno, esto lo dice un personaje también, ¿no? De la novela, que en realidad hay más muertos en la ciudad que en el campo. Lo que pasa que es verdad que ahí se magnifica todo. Pero, claro, que si hay un pequeño conflicto con tu vecino, pues puedes acabar sacando el hacha, ¿no? Que no es como a lo mejor con el vecino de al lado de tu piso, ¿no? Que como mucho, pues no sé, te putea con la ropa y te echa lejía en la ropa, no sé. No, es que lo digo porque una vecina me lo ha hecho. Pero... Sí, porque decía que tendían las sábanas que le quitaban la luz. Sí, es un temazo. Pero es verdad que, por otro lado, hay una cosa muy, muy interesante, y es que ahí todo el mundo tiene un hacha, todo el mundo tiene escopeta. El otro día, el día que estuve con esta concejala de Medio Ambiente, su abuelo, que tenía 90 años, tenía 2 escopetas. Entonces, quiero decir que está a la orden del día. Mi padre era cazador, tenía escopeta. Entonces, claro, es más fácil pues liquidarlo de otra manera, ¿no? Más vale que a la pastora le guste la novela. Una cosa que pasa mucho en los pueblos, que pasaba en el de mi abuela, es lo de las lindes, ¿no? Que la gente va a moverse las lindes. Mi abuela siempre recordamos, mi abuela está vivísima, vamos. Y a veces le decimos la abuela, es maravillosa. Y siempre le decimos, Julia, no le llamamos abuela. ¿Te acuerdas de cuando casi matas al conejo, que era un vecino? El vecino se llamaba el conejo, le llamaban el conejo al vecino.
con una piedra, o sea, empezaron a pelear y le tiró una piedra y él se apartó, pero si le llega a dar le mata, o sea, claro, sí. Pero bueno, tu pastora es culta, digamos, ¿no? Es muy leída, ¿no? Eso es una cosa que a mí me chirriaba muchísimo, la verdad. Ya, no, porque quise salir un poco del estereotipo, ¿no? O sea, no quiero hacer personajes que están estereotipados, ¿no? Entonces, mi pastora fue a estudiar a la universidad, pero es que yo vengo de León, donde todo el mundo del campo está obsesionado con enviar a sus hijos a estudiar a la universidad. O sea, es que todas mis amigas de pueblo han estudiado en la universidad. Luego, por supuesto, no vuelven al pueblo porque ¿de qué van a trabajar? Entonces, esta vuelve al pueblo, ¿no? O sea, estudia y vuelve. Entonces, así nadie puede decir, no, es que no sabe nada de la vida. Quiero decir, es que ella ha visto lo que hay fuera y sabe valorar lo que hay en el pueblo, ¿no? Pero por eso no deja de ser menos auténtica. Quiero decir que yo, ya te digo que conozco muchísima gente que se ha ido a estudiar fuera y algunos han regresado. Tienen reputación en los pueblos en general, yo recuerdo eso cuando era niña también, los pastores de ser muy raros, ¿no? O sea, sí, bueno, aquí mi hermano Ángel por ahí, que está por ahí, no sé dónde está, seguro que tiene algo que aportar. Pero sí. Pues date cuenta que ellos viven una vida natural con las ovejas y tal. claro. Y entonces los sentimientos y las emociones que tienen son muy primitivos. Sí. Pues, por ejemplo, yo tenía un amigo de clase que se llamaba Rogelio, que iba a clase en zapatillas, de andar por casa, se duchaba una vez cada semestre y era muy bueno en 3 o 4 cosas, en matemáticas, en inglés y tal, incluso en matemáticas era casi un genio. Y mira, si salía por ejemplo una chica a la pizarra, un chico, y escribía algo que no le gustaba, salía, le pegaba un empujón y le decía, quita burra, pues que no era una persona hecha para la civilización, ¿no? Y bueno, es un chico que acabó muy mal aparte. ¿Qué le pasó? Se acabó suicidando por otras cuestiones. Sí. No, se tomaba muy en serio la vida, ¿eh? Y nosotros lo teníamos un poco como mascota porque era un hombre, o sea, tú fíjate cómo era, pero es que todos los hijos de pastores son extrañísimos, ¿eh? Sí, yo lo sé. No, sobre todo si les gusta leer o les gusta la cultura, y a este le gustaba. Y este, por ejemplo, se venía de Jiménez de Jamuz, que está a 4 kilómetros de La Bañeza, que es un pueblo que da gente muy extraña, aparte, es el del Capricho. Y entonces venía con otras 4 o 5 personas que lo traían para acá, ¿no? Y les hacía bajar le gustaba mucho la ciencia, cada día les hacía bajar por una puerta para que se desgastara cada puerta de una forma homogénea. Del coche. Sí, del coche. O sea, tú fíjate qué personaje era, ¿eh? Otro, el hijo de Cachín, que los conoces tú, bueno, los dos Cachín, el hombre y mujer que tenían unas discusiones que empezaban de cabo en 10 para arriba, los hombres, delante de las ovejas, podía siempre más ella, porque ella era... Y él hizo derecho yéndose en bici, con una bici de carreras, todos los días ida y vuelta de La Bañeza a León. Que son 45 kilómetros de ida y 45 de vuelta, aunque hubiera 4 bajo cero, todos los días. Y entonces, bueno, allí en clase estaba aislado, nadie le habló nunca con él, nada por el estilo. Y ahora anda solo por ahí también. ¿Que ya es abogado? Sí, yo creo que... también. Él anda solo por ahí, no creo que sea abogado, no sé qué será. Igual ha sacado algo por ahí, extraño. Pero los hijos de los andarines, que también son medio pastores, pues bueno, no cuento aquí esa historia porque no se puede contar. Pero ahí tienen historias detrás que son... Uno de ellos es de Yonki, el otro... Ella, sin embargo, no, porque normalmente... Mi hermano, ¿cómo lo dejas? Claro, ella es María José es muy lista. Pero el otro... Pero Raquel, si tú eres de allí, también lo sabes de sobra. Y luego los dos pastores que llevamos nosotros, porque mi hermana idealiza el campo muchísimo, ¿eh? No te creas. Eran delincuentes los dos. Uno era el traficante de allí y el otro tenía una participación en un puticlub, que fueron... Estás destrozando la cordillera. Qué bonito. Tu hermano es un rapsoda, Marta. Qué idílico. No contestado a mi pregunta. No, sí, el pastor de mi pueblo mató a nuestro perro, Marta. Madre mía. No, a ver... Bueno, ¿alguna pregunta más? Hola Marta, yo no me he leído el libro, evidentemente, lo acabo de comprar ahora y tengo unas ganas locas. Mi relación con el campo es muy intensa. Yo también, mi padre tenía ovejas, quizá en un estilo diferente, pero conozco bien el campo. Y por lo que he querido entender, a lo mejor me estoy equivocando de cabo a rabo,
en algún momento parece que hay una atmósfera como un poco asfixiante de personajes. ¿Puedes recordar en algo Asbestas, la película? ¿O no tiene nada que ver? O sea, ¿o hay alguna similitud que pudiera...? Bueno, se apellidaban como nosotros, Santa. No, digo que a lo mejor no tiene nada que ver, por supuesto, pero que hay esa atmósfera. Claro, Y lo que acaba de decir tu hermano, claro, sí. induce a pensar que... Sí, tiene que ver eso. Bueno, tiene que ver, bueno, sí, porque es una zona, o sea, porque hay todo, digamos que a veces la naturaleza es muy hostil, hay niebla, lluvia, nieve, ventisca, o sea, un poco el paisaje gallego, que en realidad es